Bien, ya van ingresando de a poquito. Tengo una versión rara del Zoom que cuando se corta no puedo volver a reconectarme. Dice que tengo que esperar 10 minutos. Por eso les dije que en 10 minutos entraron. Tengo que actualizar, me parece. Bien, ahí vamos entrando. Estaba justo ahí Jenny explayándose y se cortó. No, no le iba a cortar, pero sí se va a cortar ahorita. Ahí estábamos, justamente ahí. Tenemos Mm, 40 minutos, Jenny. sí, terminó, Licen. Bueno, terminó con esto, mencionando de que hoy en la actualidad para la práctica de violencia, no, el problema no es la educación ni mucho menos son las escuelas, sino que hoy en la actualidad es esa declinación de la figura paterna, es esa declinación de los semblantes de esas autoridades que sí ponían orden, reglas en nuestras vidas, ¿no? Hoy en la actualidad no existe y por eso es que el adolescente actúa de diferentes maneras. Termino con eso, Liz. Ya. Continuando, yo voy a hablar de las violencias escolares, que es de José Ramón Ubieto, donde básicamente voy a complementar a lo que ha dicho Jenny. Así que voy a ir puntualmente hablando de que las violencias en plural se indica como diversidad de manifestaciones. Esto quiere decir que hay diferentes significaciones y también usos sintomáticos por parte del sujeto. Bien, como bien sabemos, el síntoma es una formación del inconsciente y el sujeto experimenta sufrimiento y puede agotar su energía psíquica. En esto, Jenny ya dio el ejemplo de que se utiliza en la obra de Gus Van Sant, que es el tema del ejemplo de Elephant, que es una película, y bueno, ustedes ya lo escucharon. Así que voy a pasar al primer punto que habla en el texto, que es la tarea educativa de hoy, donde se dan dos dichos de dos adolescentes, que una es Nerea, de 14 años, que dice, no me pierdo ningún día de clase, pero no me gusta estudiar. Y Fabricio, de segundo de secundaria, que también tiene una respuesta a una pregunta de un profesor que le dice, ¿qué haces en el pasillo? Y el estudiante le responde, ¿a ti qué te importa de dónde vengo? En esto se nota más los dos polos de los que se sitúa la tarea educativa. Y actuar como Ahora si la vamos a realidad hablar fuera la que él desea. eh, creo que un micrófono está encendido. Vamos a hablar de la educación, que se entiende más que todo la educación como la tarea de conducir a un niño fuera de sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se trasciende su limitación individual para crecer, aprender y desarrollarse. Y esto, la tarea de la escuela en sí, es la posibilidad de encontrarse con el otro semejante. En esta escuela hay la función educativa, que es provocar en cada uno el encuentro con lo extrafamiliar y con lo nuevo, que tiene dos vertientes. Una es la dimensión de la socialización, que implica ir más allá del yo y compartir satisfacciones y preocupaciones. Esto, por ejemplo, con el ejemplo de Nerea, es su motivación para ir, porque ella dice que no le gusta estudiar, pero realmente ahí es lo que vemos, lo que ya hablamos en la clase, que son las identificaciones que puede tener el adolescente con el otro semejante. Ahora, en la segunda vertiente, que es la dimensión de los aprendizajes, trata de ir más allá de lo que uno sabe, en lo cual se hace una renuncia a lo que es la seguridad del saberlo todo. En una parte del texto ahonda un poco o menciona lo que es la idea de lo que cada uno es propietario de su identidad sexual, de su identidad religiosa y también cultural y su estilo de vida. Es por eso que cuando Fabricio bueno, le pregunta a su profesor eso, es que él dice que la pregunta tal vez está fuera de lugar y le responde de esa manera. Hay una pregunta que se plantea aquí que va más o menos con lo que Jenny hablaba, que dice, ¿cómo conducir a alguien desde ese yo cerrado en sí mismo o sostenido en la relación de igual a igual al común de nosotros y hacerlo con sus consentimientos? Entonces, una respuesta es teniendo en cuenta la relación entre los sexos, entre las razas y también la educación entre padres e hijos, la relación entre padres e hijos, adultos y niños.
Entonces ahí podemos ver los límites, ¿no? Como decíamos, tal vez un adolescente no se acercaría a un adulto a preguntarle cosas que tal vez le podría preguntar a otro igual, a un adolescente mismo. Entonces lo que hay que hacer en sí es respetar su individualidad y consentir a su integración social. Ahora, en el texto también menciona que hay ahora las nuevas reglas del juego, lo que le llama entre comillas, que antes, como decía, había una función de autoridad externa, pero ahora ya no, ahora ya es tener un objeto que rinda un beneficio inmediato y eso es lo que inhibe el deseo. Entonces, eh, el deber colectivo, ¿cuál es? La moral colectiva pues ha flaqueado. Hoy en día ya no es, ya no hay lo mismo que antes, digamos, como dice la autoridad del padre. Entonces va por una búsqueda máxima de satisfacción. El adolescente solo quiere ir directo a su satisfacción de ese deseo. Entonces queda poco sitio para el saber. Nunca se aporta el saber, nunca va a aportar tal vez esa satisfacción a tal nivel. Es por eso que también existe el fracaso escolar. El fracaso escolar entendido como un rechazo al saber y las dificultades de integración. En esto, el fracaso escolar nombra un malestar social e individual. Y el fracaso escolar en sí es un error que de manera particular, pues cada sujeto tiene su forma de fallar. Esto quiere decir que, bueno, en la colectividad, pues el error que comete, digamos, ya sea a nivel escuela, sociedad, alumnos, pues es un síntoma y también al mismo una solución. Esto se refiere más que todo que es una respuesta porque cada uno encuentra, ¿no? La forma de dar, o sea, encuentra una forma para su goce pulsional en sí. Ahora, en el fracaso escolar, pues se habla también en el texto que anteriormente igual había un fracaso escolar y se veía mucho de eso, más no, no era tan influyente tal vez o no se notaba así a manera externa porque eso se aminoraba por la clase social, porque como bien sabemos, pues la mayoría de las personas que antes entraban al colegio eran personas pudientes y pues mucho antes la mayoría era que los hombres podían estudiar y las mujeres no. Ahora, el fracaso escolar entonces está ligado actualmente y también estaba, pero ahora se ve más que se liga a la educación universal, donde puede ser por varias razones. Puede haber discapacidad individual, puede haber discontinuidad diversa, dificultades en los docentes, dificultades en el tema mismo educativo, en el sistema. Y bueno, hay que tomar en cuenta que enseñar supone dos previos, ¿no? Que el que va a aprender, que el educando en sí, al que le llama aquí en el texto, consienta a ese aprendizaje y que el educador ponga también en juego su deseo particular en relación a ese saber. Entonces aquí vemos que no todo, bueno, en sí no todos consienten, ¿no? El aprender y también los docentes no pueden sostener ese deseo. Ahora se pasa a un segundo punto donde habla de la violencia y su representación, donde la violencia se ve como un uso indiscriminado. Eso quiere decir que pues no se utiliza tal vez de la manera adecuada en sí y que en sí la violencia debería verse como un proceso de una lógica propia. Esto quiere decir que todos lo vemos desde un punto de vista tal vez subjetivo. Y la responsabilidad donde nos pone esto sería de responsabilidades diferentes donde según el lugar y según la función que ocupamos. Eso se va a entender más adelante, según el lugar y la función. Eh, Después se habla también que, bueno, hay definiciones como, que lo voy a cortar así, que es la de Dubet, que es la violencia se define por su representación, lo que es vivido como violencia en una cultura determinada. Esto nos da ejemplos de que la violencia, pues en lo cotidiano, habla también de los insultos, las agresiones físicas, los maltratos familiares y demás. Girard habla de que no hay violencia sin espectáculo. Eso no puede ser separado de una representación y una subjetivación. La representación, pues como nosotros lo percibimos, y la subjetivación de cómo es, digamos, cómo lo pronunciamos en nuestro punto de vista, ¿no? Ahora, bueno, se ha visto que la violencia no es algo nuevo.
en la adolescencia sobre todo se asocia a sus comportamientos, en el texto lo menciona como perturbador, ya que los adolescentes están acostumbrados a entrar a bandas adolescentes, a unirse a grupos para identificarse y para sentirse parte de. Entonces, la adolescencia como indica una ruptura con lo infantil, ya que esto es que está pasando de lo infantil a lo que es la adolescencia en forma física, en psicológica y emocional, pues tiene objetos, como Jenny lo mencionó igual, tiene objetos con los que se va a satisfacer y ya no o sea, ya no van a ser los mismos con los que lo hacía antes tal vez, o se va a cambiar, que eso igual se va a explicar más adelante. Bueno, cuando habla de la separación del adolescente, cuando dice adolece, es porque el adolescente está perdiendo, ¿no? Algo que ya tenía construido en la infancia y vuelve a reconstruir eso, tiene que volver a reconstruir una identidad. Entonces, aquí en una parte dice que eso implica el status quo. Esto quiere decir que el adolescente sí va a construir algo, pero va a construirlo no así a cualquier lado, digamos, va a construirlo dentro de un contexto social, donde hay expectativas y también normas y reglas. Ahora, el problema que se plantea, pues en pocas palabras, lo que ya decía, el adolescente quiere gozar, ve su manera de gozar de una manera muy directa y muy inmediata. Entonces, esto es que la tarea del adolescente, pues lo que hace es reconfigurar su objeto. Como les decía, pues va a pasar de la posición infantil, que es un ser deseado, a ser un ser deseante, que para esto, pues va a inventar sus formas, ¿no? Que a lo que nosotros ya llevamos, pues veíamos que hay las etapas, ¿no? Que es la oral y la fálica y todo. Entonces, un ejemplo en la etapa oral pues va a haber su cambio de objeto, ¿no? Tal vez antes era el seno de la madre, luego va a ser ahora la bebida, el tabaco, las distintas formas, ¿no? Ahora, eh, pasando, pues el malestar del adolescente responde a veces sintomatizándolo. Esto directamente, pues, lo despierta una pulsión, ¿no? Puede ser que ese deseo lo vaya manejando a diferentes lados, a diferentes partes, como por ejemplo lo que decía Jenny, el internet, los tóxicos, las adicciones, el tema sexual, un objeto sexual. Ahora, también habla de las conductas de riesgo, porque antes, o bueno, ahora igual, había ritos con los que se ponían a prueba la identidad del adolescente, eran sus formas de goce ilimitados. Esto quería decir que pues no había castración en ese goce. Los ritos, más que todo lo habla aquí en el texto como una parte de ingresar, digamos, a un grupo social, a un grupo donde se va a identificar. Y la violencia pues no pasaba desapercibida, porque ponía en sí en juego el cuerpo como escenario de esa pulsión, el cuerpo que había que gozar en diferentes dimensiones como el placer y también el malestar. Y bueno, eso ya yo creo que como ejemplo tal vez podría poner el tema del Putin y cómo los adolescentes ya se ponen en ese sentido, ¿no? De que puede, o sea, eso al mismo tiempo les hace un daño, pero también lo es placentero para ellos. Ahora, el rito operativo donde habla un autor que es Ganev, que dice la separación se da como un duelo infantil, tiene que haber imágenes que serían las exploraciones de sus límites corporales mediante las pruebas que, bueno, ya yo creo que aquí se refiere más que todo a cómo va conociendo el cuerpo el adolescente y la agregación social, que ya es la pertenencia, ¿no? La identificación, un grupo de referencia, identificarse a un grupo de referencia. Entonces, en esto de los ritos, más que todo habla de que sí, el rito se cumple, tiene una función y esta prueba conlleva algo de peligro. Entonces, bueno, en esto un ejemplo que puedo usar tal vez es de las pandillas, como les dicen, ¿no? Que cuando entren tienen que hacer tal cosa y siempre conlleva algo peligroso. Y también se habla, ¿no? De los ritos en lugares festivos porque siempre tiene que haber un problema de esos, de que los adolescentes
se intoxican y pues nunca puede ser algo tranquilo, digamos. Entonces, bueno, hoy en día estos ritos pues se siguen llevando, pero en el texto menciona que ya se han devaluado. Y, y bueno, en sí, igual por el tema del imago social de parte del padre, porque ya no hay, ¿no? Ese sentido, ya no hay esa estructura simbólica de parte del padre, pero por eso utilizan otras, o sea, buscan identificaciones, crean nuevos semblantes en sí. Ahora, casi para el tercer punto, que es el último punto, pero que desglosa pequeños puntos, son modos específicos de la violencia escolar. Los jóvenes, pues, provocadores como la función del grupo. Aquí voy a hablar de manera puntual, que son casi como casos que se hablan, que una es Ángela, de 14 años, que en sí es una niña provocadora, tiene 3 hermanos varones y su padre es una persona alejada. Ángela se comporta de una manera provocadora en sentido de robos, agresiones, y bueno, ella dice que es porque trata de despertar al padre, ¿no? Para que le tome atención, básicamente. Ángela es una persona que lidera un grupo de chicas agresivas, pero en un momento de esos viene frente a esto, de lo que es una persona violenta, tal vez, aparece el lado femenino, porque empieza a ver a la madre, empieza a copiar los gestos, empieza a preguntarse por eso de la feminidad. Entonces, eso es lo que le produce los efectos de confirmar que ella quería, ¿no? Ser como la madre, tal vez tener una imagen que es la madre, y pues ella misma empieza a cambiar eso que ella tenía de forma violenta y se apunta a clases de maquillaje para maquillarse igual que la madre. Le pide al padre que la recoja de la salida para que ya no tenga problemas con las otras niñas. Y pues aquí habla también en el análisis un poco de ejemplo que dice que en el trabajo clínico lo que se hace es en sí eh, acompañarla para que así ella no se pueda calificar, digamos, como una persona intratable, sino confirmar que sí, o sea, se puede identificar y puede tener, digamos, un lugar, cosa de que no se excluya de su propia vida. Ahora, en el sentido de esto, pues igual hay otra que igual que en este caso y en muchos otros, pues un adolescente siempre trata, ¿no? de utilizar las bandas organizadas y los grupos informales como una función socializadora. Ahora, sobre todo en casos bueno, como veíamos de Ángela, que la familia puede ser inmigrante, tal vez también aislada o tienen problemas. Entonces, en esto el grupo pone, ¿no? Lo que son los ritos de iniciación, las formas de satisfacción, de consumo, y pues siempre tiene que haber un líder en esto. Y, y bueno, un conflicto propio de la adolescencia siempre deviene de un problema donde hay consecuencias sociales, también personales y también familiares. Ahora, otro punto que se trata en el texto es la pulsión e invención, que igual habla de otro caso, que es de Ignacio, que es un joven que practica parkour y básicamente tiene su acto de división del otro con mayúscula, sería hacer que las personas se asusten, ¿no? Por lo que él hace, ponen muecas de susto y también se angustian por todo lo que él hace, sus piruetas y cosas peligrosas que a él le gustan. Ahora, en el análisis, pues se permite trazar, ¿no? Lo que es un recorrido de su síntoma como manifestación autodestructiva. En esto, pues, se hace una invención, ¿no? O sea, cuando se hace la transferencia en esto, pues permite que Ignacio pueda tener un descubrimiento al territorio virtual. Esto hace que él pueda crear, producir fotos, videos de todo lo que él hace en el parkour y eso lo usa para hacerse saber qué hacer con el goce. A eso se refiere. Entonces, hay otro punto que habla del bullying en el acoso del sujeto, que igual mis compañeras ya lo van a mencionar más adelante, pero de modo puntual, pues igual decir que el bullying es algo muy, que igual tiene un uso indiscriminado, pero lo que más trata de verse en el tema escolar es no más ver qué es el bullying, sino por qué pasa el bullying. Entonces, las causas a considerar son tres.
Uno, la transformación social, que es la violencia que se sitúa como respuesta a un declive de la imagen social. Esto quiere decir convertirse en la víctima o situarse en el lugar de acosador y o espectador. Eso está en la imagen, el agresor, la víctima y el espectador. Y pues el 2 sería la función de la mirada como fuente de goce, multiplicado por los gadgets modernos. Esto de los gadgets modernos son los dispositivos, ¿no? Que ahí mismo, ahora hoy en día se ve peleas, reality shows que se ven de manera violenta siempre. Entonces, otro punto podría ser la crisis de la identidad sexual, que bueno, hoy en día ya no se puede encontrar una referencia de la masculinidad y feminidad, ¿no? Se debilita tanto para el niño como ver al padre, ¿no? La masculinidad debilitada paterna y de las chicas, pues la agresividad. Bueno, para finalizar, eh, voy a hablar de las miradas extrañas, que en sí habla de la violencia gratuita, que la violencia se caracteriza por un exceso que desborda. Entonces, la violencia resulta insoportable. Por eso se pone en manifiesto la existencia de la pulsión destructiva y esa sería la pulsión de muerte. Ahora, cuando hablamos de trastornos de conducta, que igual hay un caso pequeño abajo, que decimos que las conductas de los jóvenes, pues ahora es huir, tienen sentimientos de angustia y producen también los fenómenos psíquicos, ¿no? La satisfacción pulsional, entonces, parte ligada de ese sadismo de agresión, hacerse ver ante la mirada del otro. Como decía en el otro caso, pues hacer ver que el otro bueno, hacer que el otro se ponga, digamos, en el lugar de que por qué el adolescente está haciendo eso. Ahora, en sí, cuando habla de violencia gratuita, quiere decir que la violencia siempre va a tener un precio, siempre va a haber un precio, o sea, no es que una persona, digamos, cuando tenga el tema de la violencia, los jóvenes siempre tratan de vivirlo de diferente manera. Ahora hay un fracaso familiar, también social, de todo, hay básicamente de todo tipo. Y pues al final hay un caso que habla de Javier, que igual es un chico que tiene 12 años, que nace, su madre estaba en la cárcel y él nace y pues lo acogen, él lo vuelven a llevar al lugar bueno, digamos a un orfanato otra vez nuevamente y pues eh, pasa de que bueno, la teoría esta es que Javier, por lo que tiene el tema de lo que lo dejan, pues él empieza a verse como un objeto de desecho. Entonces, habla de que yo soy la mierda porque nací del culo de mi madre, dice, ¿no? En una parte, y su síntoma, pues, era que cuando era niño defecaba en el patio de las personas que lo habían adoptado. Ahora, en el sentido de bueno, en el sentido de su actitud y de cómo él se comportaba, pues aumentaba los pasajes al acto, los robos, mentiras y demás. Entonces, eh, lo utilizaba el otro como el otro abandónico, no el otro que brillaba por su ausencia. Entonces, como no tuvo una buena infancia, pues su marca era la marca de rechazo, su posición era esa. Entonces, es una hipótesis que le dan es que pese a que tenía un CI alto, pues se comportaba de esa manera y no podía rendir bien en la escuela. Y pues era un trastorno de conducta que era un problema, ¿no? Que él tenía para afirmarse, porque no tenía a ese otro como alguien que le podía, digamos, apoyar o identificarse, sino como el otro, que para el otro era el otro que le abandonaba y era un resto. Y bueno, al final, para concluir, pues las violencias permiten descartar las diferencias. Como les decía, pues hay eh, de diferentes tipos y pues puede ser desregulación social, la incapacidad de tolerar algunas formas de violencia y otras también que están ligadas a los sentimientos de fracaso, humillación y la segregación. Y pasando a mi compañera, va a hablar ahora del bullying.
Les va a quedar como 10 minutos. ¿Logran? Sí, Lisa, vamos a exponer sobre el bullying la Helen y yo. Muy Dale. bien. Tienen 10 minutitos más o menos. Sí. Avancemos. Bueno, primero que nada hablamos aquí de lo que es la satisfacción de mirar. Aquí nos dice que en la actualidad la pasión que tienen los adolescentes por la pantalla está influido también por todo lo que son las nuevas actualizaciones tecnológicas, ¿no ve? Y lo que nos da una hipótesis sobre la actualidad del bullying y cómo se relaciona con esto. Y es que esta satisfacción que produce mirar está, no solo se está exponiendo uno a ver, sino también está alimentando lo que sería el acoso cibernético y la posición que tiene uno de testigo, que es mudo pero expectante a la vez. Los datos indican que el interés en las pantallas no solo va a abarcar lo que es los ojos y el tacto, sino que también todo el cuerpo en su globalidad. Ya nos está mostrando que el mirar y ser mirado está unido. Entonces, aquí, como es una era de pantallas, vamos a adorar el cuerpo como un envoltorio imaginario. La cultura misma va a girar alrededor de esto, que el deporte, que los fitness, que la musculación, todo está orientado a que se haga como una especie de admiración y no hay una autorregulación, no va a haber una represión que ponga un freno, sino va a ser un límite. La cultura misma va a impulsar a gozar más. Mirar y ser mirado y darse a ver. Como estaba diciendo, ya las personas ya no se va a cuidar lo que es una intimidad en sí, ¿no? Sino se va a mirar sin vergüenza, o sea, se va a prestar a ser mirado. Y donde los adolescentes miran, van a satisfacer el goce, ya sea de manera voyerista o de esa manera, ¿no? Ahora les voy a hablar sobre gozar en la escena del acoso. Aquí nos dice que la violencia ya no es pensable sin su representación de dar saber, sino que, perdón, la violencia es pensable sí o sí con una representación. Es fundamental el darse a ver, la viralidad. Por eso mismo está lo que es el ciberacoso. La escena del acosador, el acosado y los testigos. El bullying en sí es un cuerpo a cuerpo que se va a desarrollar como en una escena fantasmática, ¿no? Donde los adolescentes entran con su fantasma bajo el brazo y de esa manera van a ir gozando. Depende de qué tipo de fantasmas tengan en el escenario. Si tienen un fantasma sádico, uno masoquista, un exhibicionista o un voyerista, y se va a obtener este plus de goce a través del chivo expiatorio que sería el acosado. Esto también se puede ver en las parejas, ¿no ve? Que están formadas por el que agrede o por la agredida. Es también como una especie de personajes y donde los que los observan son los testigos. Y el bullying puede ser leído como una respuesta a que si en esta escena ponemos un espacio, o sea, un vacío donde los significantes no alcanzan, para llenar este vacío, el bullying es una falsa salida. Por eso dice el bullying que es una falsa salida para los adolescentes, donde de esta forma pueden creer que están llenando esto. Por ejemplo, un acosador puede dejar su destino pulsional a lo que es golpear y humillar como falsa salida y con esto piensa que está aliviando su agobio y que está desplazando y por su parte la víctima cree que poniéndose en este lugar, identificándose en este lugar se puede ahorrar el acto y evitar así ese vacío del que estaba diciendo del significante. Y luego también nos menciona lo que es para entender la lógica de cómo funciona esta escena del acoso, se va a tomar a partir de diferentes lugares y dinámicas, como por ejemplo la subjetividad biopolítica. Aquí es donde se da la construcción de la identidad de un sujeto, donde
donde el sujeto va a construir su identificación a partir de todo lo que la cultura le ofrece. Y como actualmente la cultura empuja a gozar más, no va a haber un límite. Por ello, también nos dice que las víctimas de violencia comparten una misma característica, ¿no? Que es que presentifican, o sea, que hacen presente algo del pasado, esa falta de goce. Por ejemplo, ahí están los excluidos, los raros, los extraños o los que siempre tienen más potencialidad a ser víctimas de acoso, por esto mismo que acabo de mencionar. Y con respecto al acosador y el acosado, aquí nos dice que no hay un perfil único de agresor o de víctima, sino que hay características que se van a ir repitiendo. Por ejemplo, en el acosador hay muchos casos donde este más antes era maltratado en su infancia por su familia o por iguales. Y es capaz y en el segundo momento es capaz de captar lo que es la debilidad del otro y donde le provoca más dolor y así permite hacer bromas, donde los testigos van a ver estas bromas. Y muchas veces se trata de estos niños que han sufrido abusos sexuales o maltratos continuos. Para finalizar esto de lo que es el acosador, el libro nos da un ejemplo de una breve viñeta de la historia de una chica que es acosadora y que dirige a 6 chicas a que acosen a una chica, ¿no? Pero primero, para entender esto, hay que ver las características de la acosadora, que tenía rasgos masculinos, pelo corto, una imagen desaliñada y una actitud desafiante. Y su víctima, por el contrario de ella, tenía todo lo contrario, que era al extremo muy femenina y en especial nos menciona que tenía el pelo largo. Lo que hace esta chica, la acosadora, es raparle el pelo a cero, porque esto puede ser entendido como una insignia fálica. Y esta misma escena hace que denuncien a él. Aquí en este relato nos damos cuenta cómo es que R, la que les dije que tenía la apariencia desaliñada, no tenía dificultad con encontrar su versión femenina, ¿no ve? Entonces, por el momento, la única salida que ha encontrado ha sido la identificación viril y teniendo un fuerte rechazo a la alteridad de lo que es la femenina. Por eso su víctima tenía estos rasgos. Mi compañera Helen va a continuar. Continuando, voy a hablar acerca de... Compañera Helen, antes de que Sí. empiecen, compañera le han dicho, nos quedan 5 minutitos, 4 en realidad ahorita ya. Yo pienso que no conviene ahorita hacerlo así como a toda velocidad y, ¿no? Por cumplir, ¿no? Y por ahí se pasan algunos detallitos, alguna cosa que convendría, porque no nos va a dar tampoco para conversar. Yo les sugiero que lo posterguemos hasta el martes próximo, ¿no? O sea, usted empieza y terminamos lo de bullying. Por ahí Catherine y Helen un poquito vuelven a darle una vueltita para lo de bullying, ¿no? Porque lo de violencia han trabajado así muy extensamente. Por ahí lo del bullying sería interesante, Catherine y Helen, que el martes le den una vueltita más, ¿no? O sea, expliquen por qué se le llama así ahora, por qué es este fenómeno, con toda la calma del mundo, ¿no? Luego abrimos el espacio para conversar y trabajamos adicciones, ¿no? Adicciones y por ahí lo de Putin va a quedar para el otro, después del examen. Tenemos no más tiempo para las clases, todo, no nos haremos problema. Haremos así, iremos con calma estos temas, mejor si los vamos trabajando nomás con calma. ¿Qué les parece? O Helen quería siempre, Helen dice que sí. Sí, porque miren, no le va a dar el tiempo, ¿no? Entonces por ello yo le voy a calificar muy poco, por lo poco que va a decir y no conviene, ¿no? Por ahí tiene más material. Catherine lo propio, ¿vean? Si Catherine quiere explayarse un poquito más, explicar un poquito más su tema, que ahora también medio rápido lo ha hecho, alguna que otra cosita, ¿no? Dania dice que adicciones es el último grupo. Bueno, entonces el martes vamos con bullying. Terminaremos de darles tiempo a las chicas para que lo terminen de trabajar bien. Y vamos con cutting. Entonces, cutting. ¿Mm?
¿Les parece? Por ahora, todo bien. ¿Qué dice Katy? Está bien, Liz. Ni modo. Ah, sí, mejor porque nos falta, vamos a tomarlo con más detenimiento, no nos han dejado tiempo. Entonces, la siguiente. Sí, sí, no les he dejado tiempo, está claro, pero yo les voy a dar tiempo, así que no se preocupen, ¿no? Si no va a quedar como muy cortito, ¿no? Lo de bullying. Entonces hagámoslo. Ah, su cara de enojo pone Helen, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Igual no se preocupen, han visto, hay tiempo, así que vamos para el martes con calma. Bueno, aprovechen el jueves, no hay clases, descansen, nos veríamos en una Dicen, semana. Diga, diga. las calificaciones de estas exposiciones va para este parcial. No, va al final ya esto, al Ah, final, ya, diga. gracias, Luisa. Sí, al final. Sí. Por ahí el martes les explico lo de las calificaciones, todo eso también, ¿no? Para el examen. Los temas, ¿no? Pero es harto. Creo que los temas ya les di, ¿no? Es nomás hartito lo que va el examen. No más, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere preguntar algo o comentar? Finito entonces, ¿no? Nos vemos la próxima semana, el martes. ¿Mm? Cuídense, chao.